Para mí el liderazgo es la capacidad de alinear a una organización en torno a un proyecto común. Un proyecto que tiene que ir en beneficio de todos los stakeholders de la compañía, de sus clientes, de sus empleados y de la sociedad en general. Por eso las características del liderazgo creo que son precisamente tener esa visión, ser capaz de comunicarla, generar confianza en la organización y hacer que todo el talento de la organización se alinee en torno a ese objetivo común que todos deben reconocer como positivo. Para mí eso es la mejor definición que yo tengo del liderazgo. Yo creo que un buen líder tiene que saber definir ese proyecto siempre con una mezcla de realismo y positivismo. Yo creo que hay que transmitir a la organización un proyecto de futuro, un proyecto positivo. Eso no quiere decir que esté exento de realismo, no confundamos positivo con optimista, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo fundamental, por lo tanto, del conocimiento de la actividad de la empresa y de sus propias características. A mí me parece que es muy importante conocer tu empresa. Muchas veces hay fracasos porque intentamos aplicar lo de una empresa en otra y hay que tener, yo creo, muy en cuenta cómo es cada una de nuestras organizaciones, ¿no? Por tanto, tiene que tener esa característica de visión, tiene que ser inspirador de confianza y a mí eso me parece que tiene mucho que ver con la autenticidad, tiene que tener una enorme capacidad de comunicación y tiene que generar y ser colaborativo. La cultura japonesa está muy centrada en las personas, por tanto las compañías japonesas te sientes muy a gusto trabajando con ellas porque el respeto a la persona, la centralidad de la persona, de hecho, por ejemplo, pues en esta crisis provocada por el COVID ha habido un cuidado enorme de las personas y sus familias y todos los que trabajamos en Fujitsu lo hemos sentido, ¿no? Luego ese gusto por el detalle, la exquisitez en el trato es algo con lo que te haces sentirte muy a gusto, ¿no? La cultura japonesa es una cultura también de personas comprometidas, de personas de palabra y de personas fiables y eso es algo que coincide mucho con mis valores personales. Una de las cosas que hemos visto en esta pandemia es que la tecnología ha sido realmente fundamental. O sea, la tecnología nos ha conectado, nos ha permitido seguir operando, educar a nuestros hijos, nos ha mantenido en conexión, nos ha entretenido. Creo que ha tenido un papel absolutamente central y se ha visto que ya está en el centro de nuestra vida, de todos los ángulos, privado, profesional, etcétera, ¿no? Y hablando de los valores que hablábamos antes, pues uno de los valores de Fujitsu es el compromiso con la sociedad y yo creo que así se ha reflejado en este caso y puedo, por ejemplo, poner varios ejemplos que hemos hecho a nivel mundial. Uno es poner 40.000 patentes de tecnología a disposición de los científicos, de los investigadores libres, de forma absolutamente libre. Creo que ese es un muy buen ejemplo. Otro es poner el ordenador más rápido del mundo, que se llama Fugaku, también a disposición de los investigadores y de los científicos. Y, por ejemplo, recientemente hemos desarrollado también un sistema de inteligencia artificial, trabajando con médicos radiógrafos, pues para, en base a los TAC pulmonares, en base a esas sombras, poder detectar la presencia del COVID, ¿no? Y esto son cosas de las que yo me siento orgullosísima que ha hecho Fujitsu. Esta crisis ha acelerado muchas cosas y ha puesto de manifiesto muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas es precisamente la formación y las capacidades que deben de tener los líderes. Y a mí me parece que esa formación es la capacidad de complementar lo que ya sabemos. Muy importante también todos los aspectos colaborativos de organizaciones fluidas y tremendamente dinámicas. A mí me parece que esto va a ser algo que realmente marque la diferencia entre unas empresas y otras. La capacidad de generar equipos multidisciplinares, fluidos, destinados a proyectos concretos. Y esto es algo que todavía, quizá por las características más tradicionales del management, todavía nos cuesta, ¿no? Y luego hay una conexión muy importante que es toda la relacionada con la propia persona.
Es decir, si un líder hoy en día quiere estar bien para su organización, para gestionar con tanta complejidad e incertidumbre, tiene que estar bien él mismo. Por tanto, el cuidar tu salud, el tener un buen balance, el ser una persona equilibrada, el saber gestionar tus emociones, creo que tiene un papel fundamental para poder ejercer el liderazgo en esta situación y en el mundo digital que viene y que se ha acelerado como consecuencia del COVID. Por tanto, ese es el concepto integral de la persona y eso me parece fundamental. Y luego, por otra parte, creo que más que nunca, aunque siempre hemos tenido que tener los valores presentes en todo lo que hacemos, ahora mucho más que nunca, en la medida que la digitalización, las tecnologías tienen que tener en cuenta los valores. Es un momento para que las empresas se replanteen o piensen un poco su propósito, ¿no? Porque esta crisis nos ha enseñado que lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta a todos en un mundo globalizado. Y por tanto, las empresas tenemos que estar conectadas con esos objetivos más globales de la sociedad. Cómo los objetivos de mi empresa están conectados con los objetivos globales de la sociedad. Cómo mi razón de ser no es solo la cuenta de resultados, es también el desarrollo de mis empleados, es el impacto que genero en mi entorno. Yo les aconsejaría pues, que tengan ese proceso de reflexión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de digitalización o innovación surge precisamente de ese proceso de reflexión. Ese proceso de reflexión sobre nuestro propósito y el papel que estamos jugando como empresa nos lleva a definir una estrategia y la digitalización y la innovación tienen que venir inspiradas por esa estrategia. Y de hecho, nosotros en Fujitsu vemos que la crisis del COVID hace que se va a acelerar la digitalización y la innovación, pero también se va a cambiar un poco la aproximación en el sentido de que esté más conectada con esa estrategia del propósito. Como responsable que soy de una empresa tecnológica, pues desde el punto de vista de tecnología les daría 3 consejos para digitalizarse, ¿no? El primero es tener los básicos bien. Y hemos visto que no todo el mundo tenía los básicos bien y no es solo tener portátiles, es redes, comunicaciones, sistemas de contingencia, procedimientos y ahí hay muchas tecnologías que ayudan. Apenas un 30% de las empresas españolas están en cloud. Entonces, primero, tener esos básicos bien. Segundo, ya, cuando tenemos esos básicos bien, tener los datos bien. O sea, tenemos que tomar decisiones basadas en datos y estamos viendo que ahí tenemos una asignatura pendiente enorme en la dispersión de los datos, la calidad de los datos que no nos permiten tener buenos datos que tomen buenas decisiones. Cuando estos básicos los tienes bien, hay que digitalizar lo que es el objeto central de tu negocio, ¿no? Y en tercer lugar, para una digitalización completa hay que generar ecosistemas. Es decir, en la digitalización va a ser fundamental la colaboración, en generar ecosistemas a lo largo de un sector o alrededor de un tipo de cliente. Si pensamos, por ejemplo, en el turismo, podemos generar una única experiencia del cliente, en este caso un turista, generando ecosistemas entre los muchísimos actores que están en el sector del turismo, sean transportes, sean hoteles, sean ocio, cultura. Toda la colaboración y la generación de ecosistemas va a ser fundamental en el mundo digital, siempre y cuando hayamos digitalizado nuestro negocio y siempre y cuando esté basado sobre unos básicos sólidos. Si miramos atrás, bueno, pues hubo generaciones que empezaron a llevar España hacia el exterior, a industrializar nuestro país. La mía, por ejemplo, pues acompañó la expansión de las empresas hacia Iberoamérica. También los que estábamos en tecnología, pues vimos los primeros grandes proyectos tecnológicos del país. Es decir, al final, independientemente de en qué sectores hayamos estado trabajando cada uno, creo que sí que hemos tenido un propósito como generación, pero yo creo que ninguno tan relevante y trascendente como el que tiene la generación actual, que no deja de ser la capacidad de diseñar un nuevo mundo, de diseñar un nuevo orden. Y a mí me parece que ese es un proyecto precioso al cual creo que todos los jóvenes se deberían de subir y contribuir, porque van a ser ellos los que definan. La tecnología es un medio, no es la tecnología la que define el mundo, son las personas. Y es qué queremos hacer con esa tecnología que ha puesto un enorme poder en nuestras manos para cambiar el mundo, para tener más prosperidad, para tener más bienestar, para tener una sociedad más inclusiva.
pero hay que ponerse al frente de ese proceso y yo creo que esto le toca a la generación actual.